Bienvenido, José Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar acá con ustedes. Recuerdo la primera conversación que tuvimos al otro día que te habían notificado, creo, algo así, Mm, ¿no? De que ibas a ser el ministro de Educación y sí, Cultura. Y bueno, en aquel momento eran todos proyectos y objetivos marcados, con ciertas prioridades, como lo mencionaste en aquel momento, con alguna propuesta que era un poco el buque insignia de tu gestión, si no me equivoco, que era la creación de una universidad para que también pudiese cursar estudios todos quienes son responsables de la enseñanza en nuestro país, y ahora vamos a hablar de eso. Y en un momento en el cual de repente todavía no tenías conocimiento real del ministerio en su parte interior, en sus entrañas. Eh, ¿Cuál fue el balance al que pudiste llegar del estado de situación del ministerio? bueno, a ver, desde el punto de vista económico está como el promedio del Estado y los ministerios. Es Ujú. decir, ustedes han escuchado ya al ministro de Economía, Gabriel Odone, sostener públicamente que lo hizo en un almuerzo de ADM, si yo no recuerdo mal, que estábamos transitando el mayor déficit fiscal en 35 años. Entonces, eso es un poquito la impronta general. Desde el punto de vista de la organización del ministerio, tiene dificultades, es un ministerio muy diverso, en algunos lugares no hay estructura funcional adecuada y aquella determinación que se tomó al inicio del gobierno del 3x1, esto es, cada 3 funcionarios que se jubilaban se podía retomar uno, generó en esta área del Estado y en otras un problema en cuanto a la cantidad de funcionarios y la gestión. ¿Por qué? Porque, bueno, Claro. desde ese lugar tenés en promedio en Uruguay un envejecimiento alto de los funcionarios públicos. Entonces, todo el proceso que hay que hacer de reposición, de transferencia de conocimiento en gestión de uno a otro, si no se mejora eso, es complejo después la puesta en práctica de cualquier iniciativa que uno tenga, por más bueno que sea, porque después que vos decidís algo hay una enorme cantidad de pasos para dar. Y ahí es el tema. Y bueno, ¿y el 3x1 qué significa? ¿Que ese uno nuevo tiene que aprender la tarea de 3 que se van? Es que si hay 3, ¿Cómo? más o menos, es que si hay 3 que se jubilan, puede ingresar uno. Uno. Sí, ¿A qué? entonces cada 3 A a cumplir? una, ¿no? A lo que se tenga que hacer. Lo que pasa que, es decir, eso se aplicó a rajatabla, o sea, Claro, claro. sin tener, en mi gusto, eh, aplicación. Yo recuerdo cuando estaba en la Comisión de Hacienda en el Senado en el periodo pasado, que venían funcionarios del Ministerio de Ganadería y te decían que hay áreas que eran estratégicas que quedaba un funcionario o dos, y eran ya cincuentones. Y si la gente se jubila, el proceso de sustitución de personas para algunas áreas estratégicas es complejo. Es complejo porque, bueno, vos tenés que hacer llamados y está bien, la calificación, el acceso, 50 cosas. Y además, si bien el Estado te provee muchas veces de estabilidad, que el sector privado no tiene, tampoco te provee en los rangos iniciales, que es por donde vos comenzás la carrera funcional, De buenas de buenas remuneraciones, de repente, remuneraciones. seguro. Entonces, esa ecuación de una persona que ingresa a la función pública y que tenga una remuneración acorde a su formación, a veces no se da porque en algunas profesiones el sector privado tiene, digamos, más riesgos, pero mejores remuneraciones. Entonces, todo eso juega. Entonces, ahora preparar todos los procesos, esos lleva su tiempo. Y bueno, y de Estoy alguna hablando de la forma, parte burocrática, ¿verdad? O sí, sea, claro, que es lo que claro, yo claro. veo como un área compleja, Primero por el tiempo que lleva, por el tiempo que lleva. dilucidar cada caso, Ujú. pero a su vez también el reformular desde el punto de vista laboral las funciones que se van a ir cumpliendo para que todo esté atendido de una manera adecuada. Sí, claro. Entonces, los objetivos los mantenemos, estamos trabajando en ellos. Seguramente en estos meses vamos a alcanzar la meta en muchos de ellos, pero bueno, después hay todo un desafío que estamos también transitando, que es la elaboración del presupuesto. Ujú. Y cuando la elaboración del presupuesto se lleva adelante, eso
precisa tiempo. Bien, y en ese presupuesto, ¿cuáles van a ser las prioridades? Bueno, las prioridades fundamentales, por supuesto, es educación y cultura. Hay una parte que se expresa en el presupuesto que no es del ministerio, que es ANEP, que tiene que ver con la educación y lo que se asigne en materia de educación. En eso aspiramos a superar la actual asignación presupuestal, que ha sido comparativamente reducida respecto al gobierno que terminó en el año 20, y la meta es llegar al 6%. Yo veo que es una meta compleja, pero es una meta. Eso, digamos, en los aspectos económicos. En materia cultural, aspiramos a mejorar también la asignación presupuestal a la cultura, y ahí en cultura yo diría que hay 2 o 3 ejes importantes. El primero, lo que denominamos la territorialidad de la cultura, lo que antes la gente conocía como los centros MEC. Cuando hicimos las recorridas del Frente Amplio, el FAT escucha, íbamos y la gente en el interior, en todos lados, te decía así: número 1, trabajo; número 2, seguridad; número 3, aparecía educación y cultura. Entonces, en cuanto a cultura, el poder llevar a un pueblo del interior, digamos, derechos culturales, esto es, gente que haga música, por decir algo, que haga artistas plásticos, de escénicos, puedan llevar lo que ellos hacen y exponerlo, o que venga de la capital algo para también exponerlo en una localidad pequeña, genera otro dinamismo. ¿Por qué? Porque genera dinamismo desde las fuentes indirectas laborales que producen. O sea, estás hablando que si vos pones en marcha un espectáculo, alguien que canta, tenés que vender entradas, que se vende alimentación, que se vende bebida, que hay una movida digamos, en torno a lo que es lo cultural, que dinamiza siempre. Dinamiza desde el punto de vista de los valores, de la cultura, pero además dinamiza de lo económico. Tiene un retorno lo que invertís. O sea, no es que es plata tirada. O sea, no es que termina el recital y no pasó nada. En torno a eso, hubo jóvenes, hubo gente adulta que salió de su casa y en algunos casos, por mínimo que sea, digamos, hizo algún consumo gastronómico, en fin, estuvo. Entonces se dinamiza desde el boliche hasta que puede vender alguna torta frita afuera, por decir algo, ¿no? Hay que te hace una remera o algo, un souvenir, porque vino tal artista. En fin, eso genera dinámica. ¿Se va a reformular la participación de los educadores en las decisiones de la enseñanza? Sí, nosotros vamos a promover lo que es la participación de los docentes en los consejos desconcentrados de UTU, de secundaria y de primaria. Eso fue dado de baja por el gobierno anterior a través de la LUC. Nosotros no compartimos esa decisión, creemos que hay que hacerlo. Para llevar un proceso educativo, tú tenés que tener el involucramiento natural de los actores educativos, siendo mayoría el gobierno, la participación en forma minoritaria de los directamente involucrados mejoran las posibilidades de una mejor educación, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esos términos, el proyecto de ley estamos ahí trabajando en él, nos faltan algunos detalles en cuanto a las partes potestativas. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, todos los programas se hacían en los consejos desconcentrados. Después de eso, se eliminó la participación, se concentró todo en el CODICEN. Bueno, capaz que encontrar una formulación equilibrada que dé niveles de autonomía sin perder la conducción central. Tenemos además que sí se mantuvo en la administración pasada la elección de los 2 miembros del CODICEN. Bueno, eso va a ser en 2026, la renovación. Entonces, si eso se pone en marcha, espero que en 2026 puedas renovar por otras autoridades quienes están hoy en el CODICEN, o las mismas, o sea, no sé qué va a pasar con eso, los que sean, y a su vez elegir primaria, UTU y secundaria. Pero para eso tenemos que tener votos, porque ese es el escenario que no está todavía internalizado. Disculpa, vamos a explicar que las autoridades de la enseñanza no cambian en el momento que cambian las autoridades elegidas políticamente, digamos. Exacto.
que van en tiempos propios. Van en Y tiempo por eso en propio. el 26 se renuevan las autoridades de los diferentes niveles de enseñanza. ¿Es así? Exacto. Bien. Es así porque cuando se pensó hacerlo desfasado a propósito Ujú. para que tuvieran independencia de los ciclos electorales. Porque en un país que somos 3,5 millones, te dicen este es del frente, este es blanco, este es colorado, este no sé qué. Entonces, si podés seguir siéndolo, pero separar del ciclo electoral esto era como importante. Entonces, son tiempos distintos. El 26 es la renovación de autoridades. Entonces, mi idea, si hay votos en el Parlamento, es que eso se haga para ese año. Se presenta se hacen todas las definiciones y luego si hay acuerdo, porque es lo que decía, hay un escenario distinto. Es la primera vez del retorno a la democracia, al menos, en que el partido que ganó las elecciones y el presidente no tiene mayoría propia Seguro. en las dos cámaras. Entonces, inevitablemente, tú tenés que ir a buscar acuerdos para sacar leyes nuevas. Entonces, eso marca ritmos, marca todo. Ujú. Y bueno, eso es lo Genera que... demoras, Por eso, bueno, negociaciones, negociaciones. cambios que se sugieren para lograr Sí, es el así. convencer al otro. Exacto. Entonces, ¿Lo hace más lento eso al ejercicio del gobierno? seguramente un poco más lento en cuanto a lo legislativo. Y bueno, y es así. Lo que pasa es que a la larga o a la corta es la expresión de la ciudadanía. O sea, la gente entendió que tenía que tener determinada representación en diputados y senado. Y eso es fruto de la elección democrática. Entonces, nosotros vamos con este programa, pero del otro lado, en Cámara de Diputados, hay una serie de partidos que tienen visiones distintas. Entonces, para que salga algo, tiene que haber acuerdo. El acuerdo, en cualquier sentido, es que si yo llevo 10 puntos, usted capaz que me lleva 7 y me pone 3. Y esos 3, para mí, tienen que ser, entre comillas lo digo, digeribles. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Y será proyecto a proyecto. La primer prueba de fuego tuvo que ver en parte con la caja profesional, lo va a tener que ver lo tuvo con CASMU, lo va a tener que ver con el presupuesto nacional, con la rendición de cuentas. Es decir, todos, nos hace a todos responsables, ¿no? A la oposición y al gobierno. Volviendo a la economía del Ministerio de Educación y Cultura, ¿cómo está el tema de los salarios? ¿En qué sentido? Digo, ¿están dentro de lo adecuado? ¿Hay de quienes son funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura algún tipo de reclamos pendientes, de ajustes Sí, salariales? sí, ahora empieza, ¿no? Puede decir, porque es un mundo, perdón, es un mundo muy variopinto. Ujú. Por ejemplo, vos tenés contratos laborales, tenés horas docentes, tenés un mundo de cosas distintas. Y adentro del ministerio tenés distintos sindicatos. Entonces, distintos tiempos de vínculos laborales. Es muy diverso el universo, casi la cacofonía de los términos. Entonces, estamos caminando hacia ¿Y las son nuevas... sindicatos paralelos o todos Son terminan todos en un parte de mismo núcleo? PCNT, que todos terminan en COFE, Ujú. pero cada uno tiene su especificidad. Yo qué sé, no sé, el canal, por decir algo, Canal 5, tenés funcionarios que son parte digamos, del establishment, o sea, estables, son funcionarios públicos, Claro, y claro, otros que son los contratados. claro. Son presupuestados y contratados, Exacto, ¿no? entonces, pero son dos gremios distintos, por decirte Ujú. algo. Entonces, es un universo bastante diverso y que eso empieza ahora, digamos, obviamente con el presupuesto nacional, las conversaciones, porque tienen legítimas y lógicas aspiraciones y el gobierno tiene responsabilidad del interés general, intentando, bueno, tener las mejores condiciones laborales posibles a sus trabajadores. ¿Cuál va a ser tu impronta personal en el relacionamiento del Ministerio con el Interior? Bueno, yo espero tener cercanías. Históricamente, yo soy un tipo de recorrer, de andar, eh, por distintas razones, desde personales a, a estar en estos primeros 100 días en el gobierno, me tuve que concentrar más en el funcionamiento. El ministerio son 15 unidades ejecutoras distintas, que son muy distintas entre sí. A ver, A ver, por por ejemplo, ejemplo. desde registro civil a patrimonio, desde el cine
el Instituto del Cine, hasta, no sé, el SODRE. Del SODRE a los asuntos constitucionales y legales. De asuntos constitucionales y legales a la Dirección Nacional de Cultura, que a su vez adentro tiene institutos, la música, las artes escénicas, las artes visuales, las letras. Después tenés industrias creativas, tenés de todo. En educación, adentro tenés educación en cárceles, los CECAP, educación superior. Allí también se tramitan las personerías jurídicas, ¿no? Por eso, en asuntos constitucionales y legales van las fundaciones, las asociaciones civiles, todo ese mundo está ahí. Y Archivo General de la Nación, y te podría seguir, son 15. Y aparte de eso hay, no sé cuánto, capaz que en esto le erro el número, pero yo te diría aproximadamente unas 60 comisiones en las que hay que estar presente porque o a veces el Ministerio de Educación y Cultura las lidera o a veces están presentes. Doy un ejemplo. Sobre el lavado de activos, el Ministerio de Educación y Cultura la integra. ¿Por qué? Porque tiene todo un área jurídica de asuntos constitucionales, de fiscalía, en fin, de todo un poco. Una comisión de asuntos secuestres tiene. ¿Tá? Tiene comisiones vinculadas, por supuesto, a la cultura, a derechos de autor, el FONAM, Instituto Lauro Ayestarán, vinculado a la música. No sé, podríamos amanecer acá hablando de las distintas comisiones de las cuales, insisto, somos parte, por ejemplo, las vinculadas al sector inmobiliario, de la última ley que se votó, que antes se le llamaba corredor inmobiliario, bueno, está en el Ministerio de Educación y Cultura la reglamentación. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Educación y Cultura con esto? En mi punto de vista, poco, pero bueno. ¿Y se requiere de una revisión de todo eso? Sí, claro, por lo menos tenés que estar muy atento a todo, a quienes designás, a la dinámica que le das, a todo ello. Y bueno, insisto, son solo títulos para no saturar, porque podemos tener más temas de conversación. Pero lo que quiero decir, es muy diverso todo lo que hay adentro y poder articular todo eso, cada uno con sus propias demandas. Yo le puedo asegurar que las 15 unidades presupuestales del Plan Ceibal, a todas las que le nombré, todas han pedido refuerzo presupuestal para llegar a fin de año. Todas. ¿Y entonces? Y bueno, estamos conversando. Sí. Pero eso depende también del tema del presupuesto. Eso depende de economía. Claro, digo, pero es una etapa previa al Sí, presupuesto quinquenal, porque está dentro de este presupuesto. Esto de ahora, claro. Entonces, eso pasó. Entonces, a ver, obviamente sucedió en otras áreas del Estado. Y hay un problema fuerte ahí. Fuerte. ¿Por qué? Porque vos tenés obligaciones que cumplir. ¿Qué quiere decir? ¿Que el dinero se desvió? No, yo no hablo de desvíos. Creo que depende del caso. Seguramente se gastó más o antes de tiempo o hubo demoras, digamos, acumuladas de un ejercicio a otro y eso genera en que, bueno, en algún caso, en un área del Estado, cuestiones que estaban previstas para el 25 se gastaron en el 24. Entonces, tiene problemas. José Carlos, la Biblioteca Nacional. Bueno, ¿Fuiste quien tomó la determinación del cierre? Sí, junto con la directora, por supuesto, las directoras. Mira, yo siempre hago un ejercicio. ¿Qué persona que acá conozcamos entró a la Biblioteca Nacional como usuario, ¿no? Como usuario en los últimos 10 años, que alguien acá conozca? Sí. O los últimos 20 años. Sí. O en los últimos 30 años. Bueno. ¿A dónde me querés llevar? A este lugar. Es decir, un poquito más y no había nacido yo. sí, yo, de Yuya para adelante somos todos, ¿no? Pero, a ver, ¿qué quiero decir con esto?
que la discusión parecía que estábamos cerrando un lugar donde había colas para entrar y que todo el mundo iba a estudiar y aprender. En realidad, la Biblioteca Nacional es un lugar simbólicamente muy importante. El 95% de las actividades que hace la Biblioteca Nacional se siguen haciendo ahora, hasta hoy. Es decir, todos los investigadores nacionales, extranjeros, las imprentas que tienen que hacer depósito de imprenta, Consejo de Derecho de Autor, todos siguen haciendo la misma actividad. ¿Qué es lo que se discontinuó? La apertura al público. ¿Qué público iba? Y bueno, yo leí el otro día un reportaje a Rocío Schiappapietra, que es su directora general, que entre, pongamos, 20, 30 personas por día entran a la Biblioteca Nacional como usuarios. Entonces, en una ciudad como Montevideo, que tiene 1,5 millones de habitantes, que entren unas 400 personas al mes a una Biblioteca Nacional, nos tiene que llevar a otro debate. ¿Cuál es el debate? ¿Tenemos que mirar la Biblioteca Nacional como quien pasa frente al Monumento del Gaucho o el Monumento de la Carreta, donde pasa enfrente, está ahí, y se va, qué lindo lugar? ¿O tenemos que discutir la usabilidad que tienen que tener las bibliotecas públicas en el siglo XXI? Porque, ¿qué pasa? El acceso al conocimiento lo tenemos acá, en dispositivos móviles, a partir de Internet, o acá, o en donde fuere. Entonces, yo cuando hace 40 años fui a estudiar a la Biblioteca Nacional, era estudiante del IPA, de Historia, ¿ah? Capaz que Yamandu iba los mismos años que yo, y bueno, llegábamos a Montevideo, íbamos a la Biblioteca del IPA, a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Palacio Legislativo, a la del IABA, y hasta que se nos cruzara. ¿Por qué? Porque el conocimiento en libros estaba ahí. Estaba ahí, sí. Ahora, el conocimiento del público general está en Internet. Por lo tanto, yo creo que el desafío es doble. Por un lado, solucionar la situación precaria de algunas áreas en la propia biblioteca, temas vinculados a humedad, puertas, en fin, de funcionamiento de funcionarios y demás. Y por otro lado, entrar a pensar en proyectos que hagan de la Biblioteca Nacional un lugar que se le dé otra usabilidad. ¿Hay ejemplos? Sí, los hay en el mundo, con presupuesto de primer mundo, no nuestro. Pero tenemos que empezar a pensar en un proyecto de corto, mediano, largo plazo, en que vos digas, bueno, acá puede haber innovación, acá puede haber cultura, acá hay, aparte de eso, por supuesto, acervo cultural. Acá las personas se encuentran en un lugar tan estratégico de Montevideo como es 18 de julio y Tristán Narvaja, donde tenés una Universidad de la República al lado, Bellas Artes, tenés psicología, el IABA a la vuelta, y cuánta cosa hay en ese lugar tan emblemático de Montevideo. Hoy tenemos un lugar en el que nadie se ocupaba ni hablaba de la Biblioteca Nacional. Bien, yo todo eso lo entiendo y en muchas cosas estoy de acuerdo contigo. ¿No hubiese sido necesario un proceso comunicacional para que fuésemos todos los uruguayos razonando en ese sentido hasta que se llegue a la conclusión de que, bueno, frente a este diagnóstico, consideramos que lo mejor que podemos hacer es, entre otras cosas, cerrar por un tiempo, replantear la existencia de la biblioteca, su funcionamiento, porque además se cierra el día del libro. Entonces, tuvo como un impacto de shock frente, y sinceramente, en la mayoría de los casos de repente fue negativo. Y yo te escucho a ti en tu argumentación y estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Claro, a ver, yo asumo que el día que se hizo y la forma de comunicación pudo haber sido no la mejor, pudo haber sido distinta, pudo haber sido otro día, pudimos haber comunicado de otra manera la situación, porque cuando vos tenés que el 95% de las cosas que se estaban haciendo en la Biblioteca Nacional se siguen haciendo y que se discontinúa un servicio para una ínfima cantidad de heroicos usuarios de la Biblioteca Nacional, donde hay bibliotecas todo alrededor de Montevideo para suplir temporalmente esas circunstancias, evidentemente errores de comunicación tuvimos. Eso es así. Lo que no quita el fondo del asunto. Es decir, cuando baja la bruma del río,
¿Qué es lo que seguís teniendo? Y bueno, en la biblioteca que tiene, no sé, pongamos 40 años de deterioro de su edificio, mayor o menor, de su acervo cultural, de personal, de funcional para lo que están concebidas. Entonces, el romanticismo, es decir, la Biblioteca Nacional, que sentí como que me metí con algo sagrado, yo lo valoro. Pero en realidad siento, lo dije públicamente, que hubo un grado de hipocresía en la reacción. ¿Por qué? Porque todo el mundo saltaba y el 99% de los que saltaban con eso no habían pisado la Biblioteca Nacional o en su vida o en 30 años o habían entrado una vez, alguna vez para algo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de algo que es del Estado, que es muy preciado, que es muy simbólico? Bueno, pensar colectivamente qué hacemos, hacia dónde vamos con ello. Hace unos días leí que la Facultad de Arquitectura quería hacer un llamado y presentar proyectos para la reutilización, obviamente teniendo en cuenta el valor patrimonial de la biblioteca y hacer propuestas de usabilidad. La biblioteca, digamos, la Facultad de Derecho. Y bueno, capaz que una cuestión que empezó como un revulsivo termina con una idea que en el corto, mediano y largo plazo nos dé chances de tener una circunstancia distinta, ¿no? Quiero, los minutitos que nos quedan, hablar de lo universitario. ¿Cómo no? Por un lado, tu decisión de no seguir adelante con las decisiones tomadas por el anterior gobierno, lo que tiene que ver con las universidades privadas en nuestro país. Y a su vez también después, para redondear lo que decíamos en el comienzo, cómo has podido ir encaminando en este corto tiempo, si es que pudiste hacerlo, todo lo que tiene que ver con el logro de una nueva universidad con ciertas características particulares en nuestro país. Bueno, lo primero, nosotros nos reunimos con los rectores de las universidades privadas antes de tomar la decisión para que estudien por dentro de ella. Entendemos que un decreto que se hizo el 26 de noviembre, o sea, 2 días después del resultado electoral que determinaba que había una nueva administración, el contenido de ese decreto, desde nuestro punto de vista, abdica del rol regulador que tiene que tener el Estado en, por ejemplo, donde se abren las sedes de las universidades, qué cursos se hacen, cuánto tiempo es una diplomatura, una maestría, todo lo que definen cuestiones que son técnicas, pero que no las debe definir uno por sí ante sí. Tiene que haber un acuerdo que signifique que lo público y lo privado, para las garantías del estudiante, que alguien tiene una diplomatura en una institución universitaria, equivalga a lo mismo en cuanto a las cargas que suponen desde lo que es la cantidad de años o el año o el tiempo que demora, los créditos, etc. Entonces, después cada quien la dará mejor o peor con tales o cuales contenidos. Eso es otra historia. Entonces, eso queda librado básicamente a la iniciativa exclusivamente privada desde nuestro punto de vista. Entonces, desde nuestra concepción, el Estado tiene que regular y tiene que actuar con ecuanimidad. No quiere decir que estás en contra de la instalación, sino de la forma en que se tiene que de alguna forma gestionar entre lo público y lo privado lo que se vaya a hacer. Pero además, ninguna de las carreras que se venían haciendo antes de ese decreto son afectadas. O sea, no sé, creo que tienen 40 años en Uruguay las universidades privadas. Unas son más nuevas, otras más viejas. Todo sigue andando según estaba siendo regulado con administraciones del frente, con Blanca, Colorada, con lo que fuera. Ese es el punto fundamental. Ahora, lo que se crea con las carreras que se habilitaban así, en los términos que se habilitaban, digo, bueno, paramos acá. Paramos y nuestra intención es hacer un nuevo decreto antes del fin de año teniendo en cuenta algunas áreas positivas que tenía el decreto anterior, por ejemplo, vinculada a la educación virtual, en fin, y otras cosas más. Tenerlo en cuenta. Me dijeron que extraoficialmente que va a haber un recurso por parte de las universidades privadas, lo cual me parece legítimo. Eso espero que no atrase la posibilidad de tener un nuevo decreto. Pero bueno, la idea es que desde nuestro punto de vista, el proceso de la construcción de algo que regula esa actividad tiene que tener
el interés y la participación de los involucrados. La Universidad de la República no participó en los términos que tenía que participar, las universidades privadas tampoco, la ANET tampoco. Había un recurso de la Universidad de la República que es, no sé, el 85% de la matrícula del Uruguay. O sea, no estaba la base de la construcción de ese decreto en los términos que nosotros entendíamos tenía que estar. Eso con respecto a las universidades privadas. Con respecto a la Universidad de la Educación, vamos a enviar un proyecto de ley. El ámbito de debate va a ser todo lo que tiene que ver con el Parlamento. La vez que yo estuve en la comisión del Senado, tenemos claro que había voluntad de todos los partidos políticos de ir hacia una Universidad de la Educación. Es claro que para tener una Universidad de la Educación tenés que tener un ente autónomo. Para tener un ente autónomo tenés que tener 2/3 de votos en cada cámara. Por lo cual, la posibilidad que el Uruguay tenga una nueva universidad pública de educación que tiene presencia en todo el Uruguay ya, porque hay SERP, hay IFED, hay IPA, Magisterio, INET, Educación Social, en distintos lugares del país según el instituto que estemos hablando. O sea, hay presencia territorial en todo el país, estudiantes en todo el país, docentes en todo el país. Lo que falta es llevarlo a la categoría de universidad, que sea como tal, y acuerdo en eso. Entonces nosotros estamos convencidos de nuestras ideas, los partidos de la oposición estarán de los propios, estará en buscar un punto de acuerdo, como lo logramos con la UTEC, para tener una universidad de la educación. Si esta es posible, es mérito del sistema político en su conjunto y los actores educativos. Si esta no es posible, como ha sido hasta ahora, habremos fracasado todos y sobre todo no le habremos dado a la sociedad uruguaya una herramienta que entendemos es fundamental para, acreditar conocimiento adecuadamente, para la formación, para la mejora de la educación uruguaya. José Carlos, gracias por tu visita. Gracias por la invitación y un fuerte abrazo a toda la audiencia que se mira por todos lados acá, ¿no? Radio, esto, aquello. Sí, multimedios. La verdad, antes les mandaba saludos a los oyentes, antes a los televidentes. Claro. Ahora tenés que agregar, es muy diverso. También, los streamers. También tenemos oyentes, también seguimos. Por eso digo, es un poco todo. Bueno, a todas aquellas personas sabes que cuando tengas que venir a Maldonado, lo único que tenés que hacer es avisar, con un mito ahí, nos comunicamos y seguimos esta charla. Ha sido muy interesante. Gracias. Un aplauso al ministro. Muy amable. Muchas gracias.